Muy buenas tardes a todos y todas. Me da muchísimo gusto poder compartir este espacio ahora para platicar del procedimiento de huelga en el marco del concurso que ustedes pues tienen por objetivo convertirse en las y los próximos jueces en materia del trabajo, y por ende para nosotros los que estamos de este lado apoyándolos con la capacitación, pues es un auténtico honor poder contribuir de esta forma a la formación de todos ustedes, que como les digo, pues serán los encargados de nada más y nada menos de impartir justicia laboral en el Estado de México. Quiero una vez más agradecer al magistrado presidente, el doctor Ricardo Sodi, al consejero de la Judicatura, Gerardo de la Peña, a todo el equipo del consejero, a Dulce, al doctor Víctor Rojas, en fin, a todos y todas por sus atenciones y por supuesto por considerarme una vez más para este módulo, que además me parece fundamental a propósito del nuevo derecho mexicano del trabajo, lo que he llamado yo el nuevo derecho laboral en algunos foros, y que creo que tiene especial relevancia cuando hablamos de la materia colectiva, y la huelga, pues, por supuesto, no se queda de ninguna manera fuera de esto, ¿no? Ustedes sabrán, porque lo han visto en algunas otras sesiones que han tenido en este curso, inclusive algunas de las que yo tuve la oportunidad de impartir, que si de algo trata la reforma laboral del año 2019 es precisamente temas colectivos, ¿no? La creación de instituciones como el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, por ejemplo, ¿no? Que va a ser una autoridad pues con atribuciones amplísimas en términos registrales, en términos de conciliación federal, la nueva gran autoridad del derecho mexicano del trabajo, sin lugar a dudas. Y en ese sentido, pues conviene también que ustedes tengan muy claro cómo es que funciona el procedimiento de huelga, porque por increíble que parezca, créanme que no es mucha la gente que realmente le entiende verdaderamente al procedimiento y al proceso, porque ustedes saben muy bien que una cosa es procedimiento y otro concepto completamente diferente, no completamente diferente, pero son conceptos diferentes, procedimiento y proceso. Entonces, en esta sesión precisamente vamos a hablar de procedimiento y proceso de huelga. ¿Ok? Ya les he dado yo en otras sesiones un marco de cuáles son los principales artículos en materia colectiva en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Hablamos, recordarán, del artículo 387, pero también hablamos del artículo 923 y del 937. Recordarán que cuando hablamos del artículo 923, hablábamos de este artículo que de alguna manera ha fomentado la utilización de los contratos colectivos de protección, de los contratos colectivos blancos, los inactivos, los de cobertura, como ustedes le quieran llamar. Y por otra parte, el artículo 937, que previo a la entrada en vigor de la reforma de mayo de 2019, pues lisa y llanamente le daba la oportunidad únicamente al sindicato de someter el conflicto de la huelga a la jurisdicción de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Ya sabemos sobradamente que las juntas de conciliación y arbitraje ya no existen en términos constitucionales, pero fácticamente, evidentemente, que todavía existen, y todavía vamos a ver por lo menos una coexistencia de autoridades entre las juntas de conciliación y arbitraje y los tribunales del trabajo. Entonces, con ese marco me gustaría empezar a platicarles algunos aspectos muy puntuales de lo que tiene que ver con huelga para gradualmente irnos acercando a hablar de procedimiento y de proceso. ¿Okay? Ustedes saben que la huelga está regulada a partir del artículo 440 de la ley. 440, 441, 442, la define la ley como la suspensión temporal, ¿no? Pleonasmo, evidentemente que la suspensión siempre es temporal, ¿no? Una primera crítica que le podemos hacer ahí a la definición de huelga. Y a partir de ahí empieza a hablar la ley de una parte sustantiva, que son los 440, y más adelante, a partir del 920, encontramos la parte adjetiva, que eso es una cosa que también tienen que tener muy claro, porque topográficamente el concepto de huelga está en estas dos vertientes o en estas dos partes de la ley. Por una parte, los conceptos, qué es la huelga, cuándo puede ser que la huelga traiga con X consecuencia, los objetos de la huelga, por ejemplo, en el 450, y ya luego en los 900 nos encontramos toda la parte adjetiva que en realidad es a la que pretendemos dedicarle más tiempo el día de hoy, ¿ok? Pero es importante, no nos podemos evidentemente meter a hablar de procedimiento y proceso si no entendemos, si no nos vamos un paso atrás. Entiendo yo que ya vieron con mi querido maestro, el doctor Arturo Martínez y González, teoría y práctica de la huelga, ¿no? Me queda claro que a lo mejor conceptualmente ese tema ya estará claro. No creo que nos duela repasar algunos aspectos fundamentales para gradualmente entonces irnos acercando a la parte adjetiva. ¿Okay? Entonces, recordarles cómo lo define pues el artículo 440 a la huelga, que les explicaba este concepto de suspensión temporal mal utilizado, creo yo. Y una primera reflexión que quisiera yo dejar es que si ustedes revisan los 440 y subsecuentes, van a encontrar un artículo que verdaderamente llama la atención y que quiero nada más ponérselos en el radar para que empecemos a ver la cantidad de complicaciones
que tenemos en la huelga cuando lo tratamos de conceptualizar. Fíjense cómo, por ejemplo, el 441 establece que para efectos de este título, o sea, el título octavo de huelga, los sindicatos de trabajadores son coaliciones permanentes. Esa es una primera reflexión fundamental. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos en la sesión que yo les di del concepto de coalición, entendimos que el concepto de coalición, una característica fundamental del concepto de coalición, era su temporalidad. La coalición, por definición, es temporal. No puede ser la coalición permanente. Hombre, eso rompería con la esencia misma de la definición y con la esencia misma del concepto. Entonces nos encontramos en 441 que, para efectos de huelga, los sindicatos de trabajadores son coaliciones permanentes. Y otra vez, aquí encontramos una primera inconsistencia. Evidentemente la pregunta es, hombre, ¿las coaliciones son temporales o son permanentes? Pues yo les diría, depende de qué estemos hablando, ¿no? Si estamos hablando para efectos de huelga, la coalición tiene que ser permanente. Oye, pero conceptualmente no hace ningún sentido. Sí, efectivamente no hace ningún sentido. Pero acuérdense, estoy casi seguro que lo platicamos en la sesión que yo hablé de sindicalismo, que el espíritu de la ley, un poquito el racional atrás de esto, era no permitir que cualquier coalición pudiera estallar un movimiento de huelga. Ustedes recordarán que en la sesión que les platiqué, en la que tuve oportunidad de participar con anterioridad, les explicaba que en México se puede constituir un sindicato sin autorización previa. Eso sí es posible a la luz de la propia ley, a la luz de los propios convenios de OIT, pero que también en México nos inventamos una figura que se llama registro. ¿Okay? De manera que si los sindicatos no están registrados, todavía, digamos, ante la Dirección General del Registro de Asociaciones en términos federales, evidentemente ya muy pronto ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, si un sindicato no está registrado, no tiene toma de nota y por ende no puede ejercer los más elementales derechos colectivos, y ahí me refiero por supuesto que a la negociación del contrato colectivo de trabajo, pero por supuesto al estallamiento de la huelga. Entonces ustedes díganme de qué tanto sirve un sindicato sin toma de nota. La verdad es que no de mucho. Podríamos decir que puede buscar el estudio, mejoramiento y defensa, pues probablemente sí, solamente que de una manera muy acotada y de una manera muy simplona, si me permiten el término. ¿Okay? Entonces, recordar que aunque el concepto de coalición tiene que ver con temporalidad, el 441 le da el carácter de permanencia al sindicato para mandar el mensaje de que no cualquier coalición puede estallar una huelga. Que si tú eres una coalición que quiere estallar la huelga, más vale que esa coalición tenga toma de nota, esté registrada y sea permanente. Lo cual, evidentemente que conceptualmente es una inconsistencia, pero digamos que es una trampa ahí legislativa que hay que saber leer. ¿Ok? Entonces, básicamente los 440 pues nos empiezan a hablar un poco de temas muy sustantivos, les diría yo, aunque de repente empieza a tocar algunos temas adjetivos. Fíjense, por ejemplo, cómo el 445 habla de la huelga ilícita. ¿Okay? Cuando en la manera que nos acerquemos más al procedimiento de huelga y hablemos lo que pasa a posteriori del estallamiento de la huelga, hablemos por una parte del incidente de inexistencia, por otra parte del incidente de ilicitud, ¿okay? Vamos a entender a qué se refiere el 445. Fíjense lo que dice el 445, que la huelga es ilícita. Y fíjense el lenguaje, que es interesantísimo. Cuando la mayoría de los huelguistas ejecuten actos violentos contra las personas o las propiedades. Y en su fracción segunda establece que en caso de guerra, cuando los trabajadores pertenezcan a establecimientos o servicios que dependan del gobierno. Creo que de saque podemos descartar a la fracción segunda, porque afortunadamente en este país no tenemos un historial de guerra, ¿no? Pero la fracción primera es interesante, porque fíjense, cuando la mayoría de los huelguistas ejecuten actos violentos contra las personas o las propiedades. Y yo aquí les haría varias reflexiones. Hombre, de entrada, y esto lo vamos a ver con detalle cuando hagamos procedimiento, pero se las quiero ir dejando en la cancha para que vean. Cuando la mayoría de los huelguistas, bueno, a ver, la primera pregunta es, ¿a qué mayoría se refiere la ley? ¿No? Porque mayoría puede ser 50% más uno, pues mayoría puede ser simple, calificada. Ahora con el concepto de constancia de representatividad, habrá quien piense que 30% es mayoría, ¿no? Parece que ni aquí ni en China lo es, pero pues podríamos tratar de encuadrarlo por ahí. Entonces, una primera pregunta es, ¿a qué mayoría se refiere? ¿No? Primer problema. Segundo problema, huelguistas. ¿Quiénes son los huelguistas? Los huelguistas no se definen en ninguna parte de la ley. O sea, ¿quiénes son los huelguistas? Los que salen a armar una manifestación, los que efectivamente suspendieron las labores. ¿Qué pasa si la empresa, por ejemplo, suspendió labores? Yo soy una persona que sigue trabajando. ¿Soy huelguista o no? O sea, no está claro quiénes son los huelguistas. La ley no los define. Entonces ahí tenemos un segundo problema de interpretación. No sabemos quiénes son los huelguistas, no sabemos a qué mayoría se refiere. Y la peor de todas, pienso yo, actos violentos.
Violencia. Hombre, pues la Ley Federal del Trabajo no tiene por qué definir el concepto de violencia. Para entender violencia tendríamos que remitirnos a la legislación civil, por ahí a un tema penal, pero evidentemente la Ley del Trabajo no nos va a decir qué es violencia. Entonces, les dejo estas reflexiones para que vean lo complejo que va a ser hablar del incidente de ilicitud. Porque hablar de ilicitud podemos hablar de 3 problemas de interpretación: mayoría, huelguistas y violencia. Entonces, nada más se las dejo ahí. Lo vamos a ver con mucho detalle cuando veamos procedimiento, ¿ok? Pero nada más para que lo vayan bien, ¿ok? Otro artículo que me interesa que tengan presente, el 448, muy importante, porque el 448 establece que el ejercicio del derecho de huelga suspende la tramitación de los conflictos colectivos de naturaleza económica. Fíjense eso. Esto no pretende ser ni remotamente una clase de conflictos colectivos de naturaleza económica, porque no es el tema, pero sí me interesa que sepan que los conflictos colectivos de naturaleza económica típicamente se usan para modificar las condiciones en los términos colectivos, ¿no? Entonces, hay todo un debate de por qué los conflictos colectivos de naturaleza económica son de difícil instrumentación. Una pregunta que a mí me gusta mucho hacerle a mis alumnos y alumnas de la universidad es: ¿por qué es que el conflicto colectivo de naturaleza económica es inoperante? ¿Por qué es difícil de instrumentar? Pues porque el 448 es muy claro, que el ejercicio del derecho de huelga suspende la tramitación del conflicto colectivo de naturaleza económica. O sea, basta que un sindicato ejerza el derecho de huelga para que se suspenda el conflicto colectivo de naturaleza económica. Pónganse en este supuesto: una empresa que quiere bajar prestaciones en términos colectivos, entonces tramita su conflicto colectivo, bastará lisa y llanamente con que el sindicato ejerza su derecho de huelga para que se suspenda la tramitación de ese conflicto. Evidentemente la pregunta aquí es: ¿qué debemos entender por ejercicio del derecho de huelga? Porque habrá quien diga, pues la presentación del pliego petitorio, ¿no?, con emplazamiento a huelga, ese es el ejercicio, y habrá quien diga, no, creo que por ejercicio debe entenderse el estallamiento de la huelga. Si quieren conocer mi criterio, me voy un poco más por la segunda opción. No me parece que sea tan fácil de argumentar que ejercer el derecho de huelga se limita a presentar un emplazamiento. Me parece un ejercicio del derecho de huelga pues muy básico y me parece que no correspondería con la realidad del concepto, pero si lo llevamos a estallar una huelga, me parece que es en el estallamiento de la huelga donde se materializa ese derecho, digamos. Entonces, me parece que como hay que leer el 448 es así: una vez que el sindicato estalla la huelga, se suspende la tramitación del conflicto colectivo de naturaleza económica. ¿Ok? Entonces, este es solamente un paréntesis para que entiendan por qué es complicado tramitar un conflicto colectivo de naturaleza económica. Porque basta con que el sindicato apriete un botón, ¿no? Y ese botón se llama ejercicio del derecho de huelga, entendido en mi concepto como el estallamiento de la huelga. ¿Ok? Esos son nada más algunos conceptos que me interesa que tengan claros, ¿ok? Por lo que hace a la parte conceptual, a la parte más sustantiva de huelga. Y evidentemente no puedo dejar de lado el artículo 450, que habla pues de los objetos de la huelga, ¿ok? Dicho de otra manera, ¿cuáles son las razones que pueden llevar a un sindicato a emplazar y eventualmente estallar una huelga, ¿ok? Y aquí me interesa que tengan muy claros cuáles son los objetos, los 7 objetos de los que habla el 450, porque hay algunos que son más fáciles que otros y hay algunos que se instrumentan más fáciles que otros. Vamos, si quieren, a ver uno por uno nada más para que vean cuáles son de, digamos, instrumentación un poco más sencilla y cuáles no. La fracción primera refiere a conseguir el equilibrio en los diversos factores de la producción. Hombre, pues evidentemente que ese es un lenguaje por demás vago, por demás amplio, ¿no? Si a mí me llegan a emplazar para conseguir el equilibrio en los factores de la producción, pues eso y nada es lo mismo, me parece, ¿no? O sea, yo puedo ahí encuadrar cualquier cantidad de supuestos, casi que cualquier cosa puede ser conseguir el equilibrio de los factores de la producción. Yo creo que coincidirán, ¿no? Ahora, sí les hago saber que en la práctica, cuando uno recibe un emplazamiento a huelga cuyo único fundamento es la fracción primera del 450, me parece que hay 2 posibles lecturas. Una, o que el sindicato verdaderamente no tiene ninguna idea de cómo se instrumenta una huelga, que puede ser, o que sea otra manera de llamarle al emplazamiento a huelga por firma de contrato colectivo, que también perfectamente puede ser la situación. Entonces, yo siempre le digo a mis clientes, si reciben un emplazamiento que solamente refiere a la fracción primera, una de dos: o el sindicato no tenía mucha idea, o te están invitando violentamente, evidentemente, a firmar el contrato colectivo de trabajo. Pero lo que sí les digo es que en la práctica, la fracción primera, cuando se presente el pliego de peticiones, casi siempre, en 9 de cada 10 emplazamientos, les diría, viene acompañado de alguna otra fracción, porque evidentemente que la fracción primera no es suficiente. ¿Por qué? Pues porque se presta a todo tipo de interpretaciones y a nada, ¿ok? Entonces, lo normal es que siempre se invoque la fracción primera, pero acompañado de alguna otra fracción. Solamente es importante que sepan eso, ¿ok? Y entonces nos empezamos a meter a las fracciones que sí son mucho más
de sencilla instrumentación, si lo quieren ver así. La fracción segunda, que es importantísima, que es obtener del patrón la celebración del contrato colectivo de trabajo y exigir la revisión. Y aquí hay dos reflexiones. Esto de exigir, o más bien, esto de solicitar u obtener la celebración del contrato colectivo es otra forma de decirle al emplazamiento a huelga por firma de contrato colectivo de trabajo. Ustedes recordarán que cuando hablamos de sindicalismo les hablé del artículo 387, este artículo que abre la puerta a los sindicatos de extorsión, que permite a la luz de este lenguaje de que el sindicato que emplee trabajadores miembros de un sindicato tendrá la obligación de celebrar con un contrato colectivo de trabajo. Ahora ya con la reforma sabemos que el sindicato tiene que llegar con circunstancia de representatividad del 30%, eso ya lo tenemos muy claro, ¿ok? Pero ese fue el artículo que abrió la puerta a que los sindicatos se aprovecharan por una parte del 387 haciendo uso de la fracción segunda del 450. Esta fracción segunda es el emplazamiento por firma. La ley le llama obtener la celebración, es el famoso emplazamiento por firma. Y una segunda reflexión, exigir su revisión al terminar el periodo de vigencia. Aquí la pregunta es, ¿a qué revisión se refiere? Porque ustedes saben que hay dos tipos de revisión, la anual y la bienal, la salarial y la integral, en la que reviso solamente salario por cuota diaria, que es anual, y en la que reviso salario y prestaciones. ¿A qué revisión se refiere? Pues por exclusión, si revisamos la fracción séptima que establece que exigir la revisión de los salarios contractuales, por exclusión podemos saber que la revisión a la que se refiere la fracción segunda, pues naturalmente tiene que ser la revisión integral, la bienal, ¿ok? Porque si la séptima habla lisa y llanamente de salarios, puedo entender por exclusión que la fracción segunda me hable de salario y prestaciones. Entonces, con certeza podemos aseverar que la fracción segunda se refiere a la revisión bienal, la integral, en la que reviso salario, pero también reviso prestaciones. ¿Okay? La fracción tercera habla de la celebración del contrato ley, de manera análoga al contrato colectivo. Y luego fíjense la fracción cuarta, y digo, no le dedico mucho tiempo a contrato ley, porque saben que hay 7, 8 contratos ley en este país, que es una figura francamente en desuso, ¿no? Que hay contratos ley muy importantes, sí, por supuesto, pero que es una figura que la verdad dicha va completamente de salida, así que no pienso dedicarle mucho tiempo a eso, ¿ok? La fracción cuarta, fíjense lo que dice, habla de exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo o del contrato ley. Esta fracción cuarta es el famoso emplazamiento por violaciones al contrato colectivo de trabajo, ¿ok? Cuando uno es emplazado por la fracción cuarta, uno sabe que está en el famoso emplazamiento por violaciones. Y eso, pues casi les digo que es tan amplio, casi tan amplio como la fracción primera, porque una violación al contrato colectivo puede ser casi cualquier cosa, cualquier disposición, cualquier cláusula que esté incumpliendo el patrón, puede abrir la puerta a que me emplacen por violaciones, por fracción cuarta, exigir el cumplimiento, ¿ok? Este lenguaje de cumplimiento que lo vemos en toda la ley, inclusive en temas individuales, cuando hablamos, por ejemplo, de reinstalación y hablamos del cumplimiento del contrato, aquí también hablamos de un cumplimiento y hablamos de manera análoga, bueno, análoga, de manera complementaria o en otro lenguaje, del famoso emplazamiento por violaciones al contrato colectivo. Y luego fíjense las siguientes fracciones. La fracción quinta habla de exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre PTU. El PTU, que es un tema apasionante en todos los sentidos, muy complejo, muy criticable y con muchas reflexiones alrededor. Hay quien dice, y este es todo un debate, que la fracción quinta se trata de que si el patrón no paga el reparto de utilidades, puede ser emplazado por la fracción quinta. Yo no coincido con ese criterio. Me parece que la fracción quinta de lo que habla es de seguir el procedimiento para el reparto de utilidades. Ojo, no habla del pago, habla de exigir el cumplimiento de las disposiciones legales. A mí me parece muy claro que eso se refiere a seguir el procedimiento que marca el 127 en adelante, ¿ok? Presentar la declaración anual, que juegue la Secretaría de Hacienda, que dé vista al sindicato, que se arme la comisión mixta. Ese es el procedimiento para el reparto de utilidades. Y es clara la fracción quinta en establecer que hay que seguir el procedimiento. Entonces, hay todo un debate sobre si el no pago de utilidades puede dar lugar a un emplazamiento a huelga. Yo lo que les diría, me parece que no por fracción quinta, pero posiblemente por fracción cuarta sí. ¿Okay? Si en el contrato colectivo hay alguna referencia a utilidades y entonces no se cumple ese tema, puede ser que a lo mejor entonces podamos emplazar por violaciones al contrato colectivo de trabajo y si quieren por fracción primera también, buscando conseguir el equilibrio. Todo cabe en la fracción primera. Pero de ahí a que la fracción quinta hable de pagar PTU, me parece que no es el caso. Es un análisis muy fino que es importante que entiendan, ¿ok? Luego la fracción sexta habla de esta famosa huelga por solidaridad, apoyar una huelga, digamos, que tenga por objeto alguna de las fracciones anteriores. Y aquí les digo que la huelga por solidaridad, la verdad es que también es atípica, porque hay un enorme desincentivo para que alguien se solidarice a una huelga, y es el hecho de que el que se solidariza no va a cobrar los salarios caídos que se desprendan del procedimiento y del proceso. Entonces, ahora sí que es un tema, yo les diría, de mucha vocación sindical, porque el que verdaderamente se mete a un tema de solidaridad sabe que no va a cobrar esas cosas y es un tema a considerar. Entonces,
Esa es la razón por qué no hay muchos temas de solidaridad y huelgas en este país. Y la última fracción, la que les decía, este tema de exigir la revisión de los salarios contractuales, que ahora sabemos a qué se refiere concretamente una vez que digamos, hicimos conexión con la fracción segunda que ya analizábamos, ¿ok? Entonces, dicho esto, los quiero empezar a llevar gradualmente a lo que se refiere a la parte, digamos, adjetiva, al procedimiento de huelga, que es justamente lo que nos convoca aquí, pero ya, digamos, con este tema, pues verdaderamente por lo menos puesto en la mesa, ya que recordaron los conceptos, ya que sabemos dónde estamos parados, y luego vamos a regresar a los 400, porque esto es ir y venir entre los 400 y los 900, ¿ok? Entonces, déjenme empezar a platicarles del procedimiento. El procedimiento de huelga, a reserva de que ahorita vayamos viendo algunos artículos que nos permitan, digamos, clarificar un poco esto, es importante que sepan que inicia, como cualquier procedimiento, con la presentación de un pliego de peticiones con emplazamiento a huelga, ¿ok? Evidentemente, en este pliego de peticiones, pues tenemos que establecer, por ejemplo, ¿no?, cuál es el objeto de la huelga o cuáles son los objetos de la huelga. Ahorita ya vimos que el 450 nos marca 7 de manera categórica, que hay unos que son más frecuentes que otros. Les diría, sin temor a equivocarme, que un objeto de la huelga típico es la firma del contrato colectivo. Yo les diría tal vez violaciones al contrato colectivo, pero sin duda la revisión, yo les diría firma y revisión son los dos objetos de la huelga más clásicos o los que vemos más en la práctica. Un tema, por ejemplo, de solidaridad, creo que no es de tan fácil instrumentación. Exigir el cumplimiento de PTU, sí lo podemos ver, solamente que acuérdense que se refiere al procedimiento. Contrato ley, pues el contrato ley les digo que está verdaderamente en desuso, entonces, bueno, vámonos poniendo, imagínense, digamos que estamos ante la presencia de una línea del tiempo, ¿ok? En donde vamos a empezar con la presentación del pliego de peticiones. ¿Qué vamos a poner ahí? Primero que nada, el opción del 450 estamos jugando. Estamos hablando de revisión, de firma, de PTU, de solidaridad, en fin, ahí va el objeto, ¿ok? También, por supuesto, la ley nos habla, y otra vez les digo, vamos a irlo viendo gradualmente en la ley, por ejemplo, de la fecha de suspensión, cuándo tiene que estallar la huelga, ¿ok? Este es un tema importante porque le da certeza jurídica a las partes. Ustedes, por supuesto, saben que estallar una huelga, pues no es una cosa menor para absolutamente nadie. Entonces, verdaderamente que vale la pena ser muy puntual en cuándo es, digamos, la fecha de suspensión de las labores, un tema que va a afectar a ambas partes, en el cual se debe tener certeza jurídica. ¿Ok? Nos habla también, digamos, con el pliego de peticiones con emplazamiento a huelga, viene también los requisitos de procedibilidad, los del 920 que iremos viendo, ¿ok? Y la hora de la suspensión, ¿ok? Entonces, esto es lo que debe contener el pliego de peticiones. Mi objeto, mi fecha de suspensión, mis requisitos de procedibilidad y la hora de la suspensión, ¿ok? Entonces, con la presentación del pliego de peticiones, es importante que sepan que inicia lo que se conoce en la práctica y en la ley, por supuesto, como el periodo de prehuelga, ¿ok? Y la etapa de prehuelga, yo les diría, consta desde que se presenta el pliego de peticiones con emplazamiento a huelga hasta que se da la etapa de suspensión de labores. Es una parte muy importante porque toda la fase de prehuelga, yo les diría, en México, yo les diría que un porcentaje muy importante de los conflictos colectivos de huelga se quedan en la parte de prehuelga, por suerte, ¿no? ¿Y por qué digo por suerte? Pues porque genuinamente me parece que no es una buena noticia para nadie que estalle una huelga, ¿no? O sea, habrá doctrinarios, abogados, abogadas que a lo mejor sean pues un poco más del lado obrero, que piensen que estallar una huelga es una buena noticia. A mí me parece que estallar una huelga pues no le ayuda absolutamente a nadie. Entiendo sobradamente que es la materialización del derecho colectivo del trabajo, digamos, la última ratio que tienen los trabajadores para exigir el cumplimiento de su contrato colectivo es la huelga, pero de ahí a que la huelga sea una buena noticia para los trabajadores, para el patrón, para la economía, para la inversión, genuinamente pienso que no es una buena noticia para nadie. Entonces, en lo personal me parece algo bueno que muchos de los conflictos de huelga se queden, digamos, en la etapa de prehuelga, ¿ok? Problema tenemos cuando se estalla la huelga y entonces nos empezamos con el procedimiento que vamos a ir analizando por acá, ¿ok? Entonces, digo, nada más para que repasemos. Estamos hablando, yo les diría, de 3 etapas principales en la huelga. Por una parte, la etapa del pliego de peticiones con emplazamiento a huelga, en la cual les acabo de explicar objeto, fecha de suspensión, requisitos de procedibilidad y hora de la suspensión, ¿ok? La etapa de prehuelga, ¿ok? Que va desde la presentación del pliego de peticiones hasta la suspensión de las labores, ¿ok? Y la tercera etapa, yo les diría, la suspensión de las labores, que pues, va hasta la resolución del conflicto, en donde ya hay, vamos a hablar, ya les diré en qué momento, del proceso de huelga, ¿ok? ¿Se acuerdan que cuando empezamos con esto les dije, hay que hacer una distinción muy fina en lo que es el procedimiento de huelga y lo que es el proceso de huelga?
¿Ok? Ahorita evidentemente estamos en el procedimiento y ahí vamos a seguir un rato. ¿Ok? Entonces presento mi pliego de peticiones, ¿ok? Y a reserva de irlo viendo en la ley, un poco la dinámica de la clase es primero explicarles el procedimiento, un poquito platicadito si lo quieren ver así, y luego ir refiriendo los artículos de la ley, porque es importante que tengamos esta dualidad entre la práctica y lo que dice la ley para que realmente tengamos un entendimiento, digamos, complejo de lo que estamos haciendo aquí. ¿Ok? Entonces, en la etapa de prehuelga, a ver, de entrada, la etapa de prehuelga es fundamental porque aquí se lleva a cabo las famosas audiencias de conciliación. Ustedes saben que el derecho laboral es profundamente conciliatorio, ¿ok? Que la esencia del derecho laboral es la conciliación y que de hecho ahora, con la reforma del 19, lo que vamos a ver pues, son conciliaciones cada vez más profesionales, por lo menos es la intención. Ustedes saben que con la creación de organismos, otra vez como el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, como los centros de conciliación locales, vamos a darle una auténtica nueva, yo le diría, relevancia a la conciliación, que aunque siempre ha estado en el derecho del trabajo, creo que nunca como ahora le estamos dando la seriedad que tiene, no nada más por la creación de las instituciones, sino por los nuevos requisitos que deben tener las y los conciliadores y porque la intención, por ejemplo, de la creación del Centro Federal y de los centros de conciliación locales, pues es que muchos de los potenciales conflictos laborales se queden en la conciliación, mueran en la conciliación. En la medida que tengamos menos conflictos laborales, tendremos un sistema de impartición de justicia mejor, que tenga, digamos, más recursos a disposición y que verdaderamente los conflictos que tenga sean solamente aquellos que de plano no se pudieron resolver en la conciliación. Entonces, recuerden que aquí, cuando hablamos de la reforma, el rol de la conciliación es fundamental. Entonces, en materia colectiva, por supuesto que no es la excepción. Y cuando hablamos de huelga, cuando hablamos de procedimiento de huelga, pues ¿qué más importante que la conciliación? Entonces, pongámonos ahí. Estamos hablando de una fase, la prehuelga, en la que se va a verificar la audiencia de conciliación. ¿Ok? ¿Qué va a pasar en la audiencia de conciliación? Hombre, pues la autoridad va a hacer todos los esfuerzos posibles por avenir a las partes, por evitar que estalle la huelga. Porque otra vez, por muy opinable que sea esto y por muy respetable que sean las posturas, no pienso que alguien pueda decir que el estallamiento de la huelga es bueno para alguien, en mi opinión, por supuesto. ¿Okay? Dicho esto, en la fase de prehuelga vamos a ver a la autoridad hacer todos los esfuerzos imaginables para que las partes lleguen a un arreglo y para no llegar a la suspensión de las labores. Pero ojo, independientemente de si las partes llegan o no a un arreglo en la audiencia de conciliación, es bien importante que sepan esto. Con la presentación del pliego de peticiones con emplazamiento a huelga, surten o aparecen ciertos efectos para el patrón. Desde el momento en que se presenta el pliego de peticiones, el patrón, yo les diría, pasa o ve algunas afectaciones muy particulares. De entrada, con el emplazamiento a huelga, el patrón se vuelve depositario de sus propios bienes. Esta figura que vimos cuando llevamos la clase en la Universidad de Bienes y Derechos Reales, ¿no? Pues el patrón aquí se vuelve depositario. Ese es el primer, digamos, efecto que tiene un emplazamiento a huelga sobre los bienes del patrón. Pero también el patrón está imposibilitado para enajenar, ojo, y fíjense los efectos. Tampoco, en términos de la ley, le pueden ejecutar una sentencia, fíjense, y tampoco lo pueden embargar. Como pueden ver, con la presentación del pliego de peticiones, pues vienen algunos efectos muy claros en los bienes del patrón. No le pueden enajenar, no lo pueden embargar, no le pueden trabar sentencia y se vuelve depositario de los bienes. Todo eso con la simple presentación del pliego de peticiones con emplazamiento a huelga, ¿ok? Entonces, se da la audiencia de conciliación, ¿ok? Ahorita vamos a ver cómo se desarrollan los términos de la ley. Ahorita, como se les digo, solamente quiero platicárselos a reserva de ir viendo los artículos de la ley, que por supuesto son importantes, pero me interesa mucho que sepan cuáles son los efectos en el patrón que se derivan de la presentación del pliego de peticiones con emplazamiento a huelga. Esos 4 que les acabo de platicar, ¿ok? Y entonces, como les decía, la autoridad va a hacer todos los esfuerzos que pueda para que la huelga no estalle, ¿ok? Pero bueno, vamos a suponer, porque así lo tenemos que suponer para efectos del curso, que verdaderamente la autoridad no logró hacer los esfuerzos, ¿no? Y entonces nos vamos al estallamiento de la huelga. No se logró conciliar, estamos ya en la suspensión de las labores y entonces vamos a tener que empezar a hablar de lo que pasa después del estallamiento de la huelga, ¿ok? Ya hablamos de las 2 etapas que les empecé a platicar. Les hablé al principio. Esto se va a dividir en 3. Etapa de presentación del pliego de peticiones, etapa de prehuelga y etapa de suspensión de las labores hasta la resolución del conflicto.
Todo lo que estamos viendo ahorita es procedimiento de huelga, ¿ok? Que inicia con la presentación del pliego de peticiones, ¿ok? Ya les diré cuándo realmente termina, pero la etapa de prehuelga inicia cuando se presenta el pliego de peticiones hasta, digamos, la suspensión de las labores, ¿ok? Entonces, ahorita quiero quedarme ahí, digamos, en la plática, ¿ok? Para, en muy breve, o un poquito más adelante, empezar a hablar de lo que pasa después del estallamiento de la huelga, la parte de los incidentes de inexistencia, de ilicitud, qué pasa si el sindicato o el patrón someten, digamos, llegar cada vez más o acercarnos cada vez más a la parte procesal, ¿ok? Pero antes quiero nada más recordarles algunos temas que me parecen importantes de la ley. Un poquito la idea es empezar a platicar y a ver la ley al mismo tiempo, porque me parece que es fundamental, ¿ok? Entonces, lo que les acabo de explicar ahorita, lo encontramos del artículo 920 de la ley, ¿ok? Que lo que dice es, lo que ya les expliqué, lo que dice es que el procedimiento de huelga se iniciará mediante la presentación del pliego de peticiones, que los requisitos son los que ya les platiqué. Se dirige por escrito al patrón, se formulan las peticiones, se formula el propósito de ir a la huelga, entiendas el objeto, ¿ok? Y se señala el término de prehuelga, ¿ok? Así como la fecha en la que se suspenderán las labores. Todo esto ya se los dije, solamente lo estoy leyendo en la ley para que vayan teniendo la referencia. Estoy en el numeral 920 de la ley, ¿ok? Se presenta por duplicado al tribunal competente, ¿no? El aviso, fíjense, este tema es muy importante en la fracción tercera, el aviso para la suspensión de labores debe darse por lo menos con 6 días de anticipación a la fecha señalada para suspensión del trabajo y con 10 días de anticipación cuando se trata de servicios públicos. Evidentemente, cuando hablamos de servicios públicos, pues hablamos de que hay un tema de mayor relevancia, ¿no? Entonces, en fin, ¿ok? 6 días y 10 días si son servicios públicos o si no son servicios públicos. ¿Ok? La fracción cuarta dice que cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto obtener del patrón la celebración del contrato colectivo, o sea, la firma del contrato colectivo, este concepto del que ya les hablé, que está relacionado con el 387 de la ley, ¿ok? Deberá anexar, fíjense, esto es importantísimo, emplazamiento a huelga, la constancia de representatividad expedida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral conforme al procedimiento que establece el 390. ¿Ok? Entonces, aquí ya empezamos a ver con toda claridad estas nuevas disposiciones de la reforma. ¿Ok? Yo les dije ahorita, les platiqué del pliego de peticiones, les platiqué cómo iniciaba el procedimiento de huelga, pero ya la fracción cuarta es categórica en señalar que cuando yo, como sindicato, tenga por objeto obtener la celebración, entiéndase la firma del contrato colectivo, en conexión con el 387 tengo que llegar con mi constancia de representatividad que me tuvo que haber expedido el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Es importantísimo que pinta de cuerpo entero a la reforma. Fíjese también habla, digamos, el mismo tema para el tema del contrato ley, debe acompañarse de la constancia de representatividad en la fracción quinta, ¿ok? En la fracción sexta establece que cuando la huelga tenga por objeto las fracciones primera, cuarta, quinta, sexta o séptima, ¿ok? Debe acreditar que el sindicato emplazante es el titular del contrato colectivo y por ende debe acompañar su certificado de registro del contrato colectivo expedido por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. De nueva cuenta, lo que les quiero dejar claro con estos artículos es dos cosas. Una, cómo ya aparece frecuentemente la figura de la constancia de representatividad, una figura de toda importancia. Por otra parte, la nueva institución y la participación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ¿ok? Y por otra parte, el certificado de registro, cómo seguimos en una lógica en este país en donde si mi sindicato no está registrado, ¿ok? Es como si no tuviera absolutamente nada. La toma de nota sigue siendo fundamental, ¿ok? Así que eso también que lo tengamos clarísimo, ¿ok? Fíjense cómo el 921 habla de lo que les decía, de cuáles son los objetos en los bienes del patrón. El 921 dice que el tribunal, bajo su más estricta responsabilidad, hará llegar al patrón copia del escrito de emplazamiento a huelga dentro de las 48 horas siguientes, ¿ok? Pero lo que les decía, con la simple presentación del pliego de peticiones de emplazamiento a huelga, hay ciertas, digamos, afectaciones que es bien importante tener en cuenta. Ya se las platiqué, ahora nada más las refiero en ley. La notificación producirá el efecto de constituir al patrón por todo el término del aviso en depositario de la empresa o establecimiento afectado por la huelga, con, por supuesto, todas las atribuciones inherentes al cargo depositario que está en el Código Civil. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo inmediatamente con el pliego el patrón se vuelve depositario. ¿Ok? Y evidentemente los tribunales dentro de las 48 horas siguientes expidirán la certificación de existencia o no de un emplazamiento a huelga proveniente con tu centro de trabajo. ¿Ok? Todo esto ya lo platicamos. ¿Ok? Ya les platiqué de las 3 etapas. Ahorita estamos hablando, nos estamos acercando a qué pasa después de la suspensión de labores y solamente estoy haciendo unas cuantas referencias de ley para que ustedes lo tengan clarísimo. ¿Ok? Luego también dice el 922 que el patrón dentro de las 48 horas siguientes debe presentar su contestación por escrito en el tribunal. ¿Ok?
Y luego llegamos al artículo 923, ¿ok? Ya hemos hablado suficiente del 923, ¿ok? Ya les expliqué cómo este es el artículo que abrió, digamos, la puerta a los sindicatos blancos, a los sindicatos de protección. ¿Por qué? Porque el 923 es categórico. Fíjense lo que dice. No se dará trámite al escrito de emplazamiento de huelga cuando este no sea formulado conforme al 920. Entiéndase, requisitos de procedibilidad. ¿Ok? Sea presentado por un sindicato que no sea el titular del contrato colectivo, ¿ok? Bastante obvio, o administrador del contrato ley, o fíjense lo que les decía en la sesión pasada, o cuando se pretende exigir la firma de un contrato colectivo, no obstante existir uno ya depositado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Este artículo pinta de cuerpo entero a los contratos colectivos de protección. Si yo ya tengo un contrato colectivo depositado, aunque bien puede llegar otro sindicato a molestarme, tengo defensa. ¿Okay? Lo que pasa cuando llega un sindicato a molestarme, a pedirme la firma y resulta que yo ya tengo un contrato depositado, lo único que hago es acudir a mi audiencia de conciliación, hacerle saber a la autoridad que ya tengo un contrato colectivo y que se deseche ese expediente, ¿okay? Porque no tiene materia, porque carece de materia. ¿Okay? Entonces, dicho eso, este artículo sigue parcialmente igual, pero fíjense la gran diferencia. Después de que la ley establece que si ya existe un contrato colectivo depositado, no se le puede dar trámite a otro emplazamiento por firma, le agrega algo importantísimo. Salvo que dicho contrato no haya sido revisado en los últimos 4 años. El tribunal, antes de iniciar el trámite, deberá certificar lo anterior y notificar por escrito la resolución al promovente. Fíjense qué interesante. O sea, esta es la razón por la que hemos dicho en muchísimos foros que los contratos colectivos de protección, que los contratos colectivos blancos van para afuera, ¿ok? Porque si yo tenía un contrato colectivo depositado y no lo había revisado en los últimos 4 años, ese contrato se entiende blanco, se entiende inactivo, se entiende de cobertura, y entonces más vale que le dé vida. Esto guarda, si lo piensan, profunda relación con el procedimiento de legitimación de contratos colectivos de trabajo que estamos viendo ahorita, que recuerden que tenemos hasta el 1 de mayo del 2023 para realizar estos procesos de legitimación de los contratos colectivos de trabajo. ¿Okay? ¿A qué se refiere esto? Asegurarme que el contrato colectivo lo conozcan los trabajadores, lo voten los trabajadores, que los trabajadores conozcan a su sindicato, que no haya contratos colectivos firmados a espaldas de los trabajadores. Esta reforma, se lo dije en otra sesión, es la antítesis a la contratación de simulación, de protección blanca, de cobertura, como demonios le quieran llamar. ¿Y dónde lo vemos con toda claridad? En el 923. Porque el 923, que yo lo había definido, recuerden, en la sesión anterior como la medicina, al artículo 387, que abre la puerta a los sindicatos extorsionadores, pero que ahora les pone un freno de mano y les dice, si quieres llegar a emplazar por firma, más vale que llegues con tu constancia de representatividad por menos del 30%. El 923 lo que dice es, muy bien, puedes seguir depositando tu contrato colectivo para protegerte, pero si no lo has revisado los últimos 4 años, es como si no hubiera absolutamente nada, porque entonces se presume que ese contrato colectivo era una simulación, era blanco, era de cobertura, y entonces pues de nada te sirvió irlo a depositar. Esto abre la puerta para la democracia sindical, ¿okay? Para que los sindicatos hagan la chamba, para que los trabajadores voten, ¿okay? A sus sindicatos y para que conozcan quién es la persona moral que los representa. ¿Okay? Entonces, fíjense qué cambio tan drástico, ¿ok? Los 2 artículos que habían generado los grandes problemas colectivos de este país tienen ya frenos de mano clarísimos. El 387, su freno de mano se llama constancia de representatividad, y el 923, que eran los contratos de protección, el freno de mano se llama legitimación de contratos colectivos de trabajo. 2 fantásticas noticias para el derecho del trabajo mexicano, porque acabamos con las 2 grandes simulaciones que hemos visto en los últimos 100 años. Los que llegan a extorsionar sin ninguna representación y los que se dedican a cuidar al patrón sin ningún objetivo de cuidar a los trabajadores. 2 enormes vicios que estamos por ver, somos capaces de superar, y con toda certeza con gente que se capacita como ustedes, esperemos que ese sea el caso, ¿ok? Un tema importante, ¿ok? Antes de entrar al 937, que lo voy a ver cuando veamos un poquito más proceso, ¿ok? Es el 925, que habla de qué es lo que debe considerarse como servicios públicos. Acuérdense que vimos en artículos anteriores que había una diferencia entre el término de 6 y 10 días, y que cuando era un tema de 10 días, servicios públicos, ¿ok? Teníamos que dar un poco más de tiempo en atención a la importancia de los servicios. Y el 925 lo único que hace es decirnos cuáles son servicios públicos. ¿Okay? Nos imaginamos son luz y energía eléctrica, distribución de aguas, gas, sanitarios, en fin. ¿Ok? Nada que no hayan escuchado antes. Y entonces el 926 nos habla de la parte que ya les expliqué de la prehuelga, de la audiencia de conciliación.
Y el 926 es categórico diciendo que el tribunal citará a las partes a una audiencia de conciliación que se celebrará dentro del periodo de prehuelga, la segunda de las etapas que ya les expliqué, ¿ok? En la que evidentemente intervendrá un conciliador del Centro de Conciliación Competente para procurar venir a las partes, ¿ok? Ojo que en esta audiencia no se puede realizar declaración de inexistencia, justificación, injustificación, no es para eso, ¿ok? Y también dice que esta audiencia puede ser diferida a petición del sindicato de ambas partes. Esto es un tema bien interesante porque típicamente las audiencias de conciliación había por ahí una práctica de que solamente podía hacer una audiencia de conciliación, cuando sabemos perfectamente que cuando se trata de avenir a las partes, no importa cuántas audiencias de conciliación haya que tener, máxime cuando estamos hablando de la existencia y de la operatividad del centro de trabajo. Hombre, si en materia individual es importante la conciliación, imagínense en materia colectiva. Estamos hablando de la fuente de empleo, de conservarla, de que no quede sin operar, ¿okay? Como les dije, aunque haya gente que diga que es buena noticia que está ya en huelgas, no puedo coincidir en absoluto porque, otra vez, no le conviene a los trabajadores, no le conviene al patrón, no le conviene al país, no le conviene a la economía, no le conviene a la inversión. No es una buena noticia para nadie, ¿ok? Entonces, ojo con eso, ¿ok? Porque de repente sí escucho posturas de que qué bueno que hay más huelgas, cada quien, pero me parece que no es una buena noticia, ¿ok? Y el 927 lo único que hace es darnos las normas para la audiencia de conciliación. Un tema ya la verdad es que se verifica muchísimo más en la práctica, y que lo que me interesa que sepan es que esta audiencia de conciliación en la práctica se difiere tantas veces como sea necesario con el objetivo de avenir las partes, ¿ok? Entonces, ya pasamos del pliego de peticiones, ya pasamos a la etapa de prehuelga, ya hablamos de los efectos sobre los bienes del patrón, depositario, no se puede enajenar, no se puede trabar sentencia, no me pueden embargar, ¿no? Y entonces ahora sí nos ponemos ante la situación de ¿qué es lo que pasa después del estallamiento de la huelga? ¿Okay? Ya me estallaron la huelga. La autoridad no pudo hacer mucho para venirnos, el sindicato no alcanzó un acuerdo con la empresa y entonces la huelga está estallada y la suspensión temporal, mal pleonasmo, digamos, utilizado por el legislador, ¿no? Estamos ante la situación de que tenemos que ver cómo vamos a levantar la huelga, como se dice en los términos más prácticos de esta materia. Y sepan de una vez que siempre que se estalla una huelga, regresar a la operatividad del centro de trabajo es verdaderamente complejo. Otra vez, en el entendido que no es una buena noticia, en el entendido que se tensó la relación, en el entendido que ya dejamos al centro de trabajo una suspensión, regresar a la normalidad no es ninguna tarea fácil, ¿okay? Y evidentemente, otra vez, me parece que nadie gana con esto. Pero bueno, ¿qué pasa procedimentalmente? Yo les diría que aquí, a partir del estallamiento, aparecen dos incidentes que son fundamentales. Por una parte, hablo del incidente de inexistencia y por otra parte, hablo del incidente de ilícito. ¿Qué es cada uno de ellos? De entrada les diría que el incidente de inexistencia es con toda certeza la única posibilidad que tiene el patrón de meter las manos a la huelga. Aunque también está técnicamente el incidente de ilicitud como una posibilidad, la verdad es que su instrumentación es verdaderamente compleja y ahorita lo vamos a ir viendo, ¿okay? Aquí, solamente para que vayan ubicando los temas de ley, ¿okay? Ahorita estamos alrededor del 930, ¿okay? Y vamos a estar regresando a los 440, ¿okay? ¿Se acuerdan que les dije aquí? Para efectos de ley tenemos que ir entre los 440 y entre los 900, ¿ok? O sea, aquí yo me voy a situar en los artículos que vienen, ¿okay? Para que ustedes también tengan la ubicación, digamos, en ley. Entonces, aquí me estoy regresando al artículo 459 que habla de cuándo la huelga es legalmente inexistente. Y antes siquiera de leerlo, se los voy a explicar. Ya les dije, la dinámica de la clase es explicar, revisar en ley y tener la sesión de dudas que tendremos, creo que en alguno de estos días, para ir clarificando los temas. ¿Qué es lo que pasa en el incidente de inexistencia? De entrada, es importante que sepan que la ley establece con toda puntualidad que se tienen 72 horas a partir del estallamiento de la huelga para promover el incidente de inexistencia. ¿Ok? Y cuando hablamos de inexistencia, pues es discutible no pensar, o más bien, inmediatamente se nos viene a la mente lo que aprendimos, por ejemplo, en clases universitarias como Introducción al Estudio del Derecho, Teoría del Derecho 2, no sé, cuando hablamos de los elementos de existencia del acto jurídico. Y hablamos del consentimiento, hablamos del objeto,
y hablamos de la solemnidad. Pues lo mismo pasa en el tema de inexistencia. Cuando hablamos de inexistencia, nos vamos a enfocar a esos tres elementos de existencia. Otra vez, consentimiento, objeto y solemnidad. ¿Por qué? ¿Eso qué tiene que ver con la materia laboral? ¿Qué es lo que se va a revisar en el incidente de inexistencia? Pues justamente esos temas, y vamos entendiéndolos uno por uno. ¿Qué debemos entender por consentimiento de los trabajadores para el estallamiento de la huelga? Yo les diría, para eso existe una figura cuya naturaleza jurídica es una prueba, ¿no? Y por supuesto me refiero al recuento. ¿Okay? La figura del recuento, que no es otra cosa más que una votación entre los trabajadores, llevado a este tema para saber quiénes de los trabajadores querían la huelga, quiénes efectivamente buscaban suspender las labores. Entonces, cuando se revisa el consentimiento, se refiere más bien o se revisa a través de una prueba que se llama recuento, cuyas reglas vamos a ver más adelante, ¿okay? Y cuyas reglas fueron verdaderamente reformadas. ¿Okay? Porque los recuentos, créanme que eran, por decirlo menos, un desastre en la práctica en muchas ocasiones, no en todas, evidentemente, pero sí en muchas ocasiones. ¿Okay? Entonces, ahora la ley, con la reforma, establece reglas clarísimas y muy puntuales para el recuento, para el procedimiento de recuento. Entonces, si voy a revisar consentimiento, lo voy a hacer a través de la prueba del recuento. ¿Okay? Pero, ¿qué pasa si lo que voy a revisar es objeto? Pues más fácil, porque el objeto está, ya lo vimos, contenido en el artículo 450 de la ley. Vimos los 7 objetos de la huelga, ¿ok? Equilibrio, revisiones, huelga por solidaridad, violaciones al contrato colectivo, PTU, en fin, ¿ok? Vimos los 7 objetos de la huelga. Entonces, ¿qué reviso en el objeto? Pues viene un artículo, viene un fundamento del 450, sí, ok, objeto, palomito, ¿ok? Entonces, reviso, por una parte, el tema del consentimiento a través de la prueba del recuento, reviso el objeto a la luz del 450 y reviso la solemnidad a la luz de los requisitos de procedibilidad contenidos en el artículo 920 de la ley federal. ¿Okay? O sea, ahí está. ¿Okay? Ahí está pintado de cuerpo entero el incidente de inexistencia, en donde se revisa consentimiento, objeto y solemnidad. A través de recuento, objeto, 450 y 920. Oye, ¿qué pasa si se declara inexistente la huelga? Los trabajadores deberán volver en las siguientes 24 horas. Y si no lo hacen, la ley establece que se termina la relación laboral por ministerio de ley. Así, de fácil, ¿ok? La huelga nunca existió. La huelga es inexistente. Se revisó consentimiento, se revisó objeto, se revisó solemnidad. Acuérdense, teníamos 72 horas para promoverlo después del estallamiento de la huelga, ¿ok? Y si me la declaran inexistente, tienen 24 horas para volver los trabajadores y si no, se dan por terminadas las relaciones laborales por ministerio de ley, ¿ok? Evidentemente que esas terminaciones, pues sería todo un debate, no propio les diría de esta sesión, pero habría que ver cómo instrumentamos las terminaciones, porque por muy que sea ministerio de ley, preguntas muy válidas es, bueno, ¿y cuánto les debo? ¿Les debo un finiquito? Con certeza no una liquidación, no una indemnización, pero el finiquito, una buena pregunta, ¿no? ¿Y cómo le haría si ya terminó? Esa creo que sería materia de ese curso, pero lo que les digo es, me parece inviable pensar que esos trabajadores se fueran sin un peso, ¿okay? Creo que habría que por lo menos pagar partes proporcionales. ¿Okay? Entonces, primera oportunidad para defenderse el patrón después del estallamiento de la huelga se llama incidente de inexistencia, en donde lo que se revisa son precisamente los elementos de existencia del acto jurídico: consentimiento, objeto y solemnidad. Consentimiento, recuento, veremos las reglas, objeto, 450, solemnidad, 920. ¿Qué pasa si me la declaran? 24 horas para regresar o se terminan por ministerio de ley. ¿Okay? El 459 establece que la huelga es legalmente inexistente si la suspensión del trabajo se realiza por un número de trabajadores menor al fijado en el 451 fracción segunda. Consentimiento. Fracción segunda, no ha tenido por objeto alguno de los establecidos de 450. Objeto. Fracción tercera, no se cumple el 920. Solemnidad. Ahí está. El 459 es inexistente si 1, 2 y 3. No se puede declarar inexistencia por ninguna causa distinta a las señaladas en las fracciones anteriores. ¿Okay? Ya hablamos de la inexistencia. ¿Okay? Ahora, fíjense lo que dice el 466, pequeño paréntesis. Los trabajadores huelguistas deberán continuar prestando servicios en los siguientes casos. Dice servicios, pero bueno, fíjense, fracción primera, buques, aeronaves, trenes, autobuses y demás vehículos de transporte que se encuentran en ruta deberán conducirse a su punto de destino. Por supuesto, ¿no? Imagínense que yo soy el piloto de una aeronave, ¿no?
estalla la huelga, ¿y qué? ¿Voy y estrello el avión o dejo que se caiga? ¿O qué? Nada más porque ya estalló la huelga. Por supuesto que no, ¿ok? O si voy manejando un camión rumbo a Morelos, ¿no? Y resulta que en el Inter estalla la huelga, pues mismo que me pare a la mitad de la carretera, ¿no? Y digan, no, estamos en huelga y háganle como quieran. Por supuesto que no. Aquí el 466 es categórico en señalar que este tipo de medios de transporte deben conducirse a su punto de destino, independientemente de la situación. Y una fracción segunda, tal vez incluso más importante, porque además le estamos viviendo hoy de primera mano con el tema de la pandemia, en los hospitales, sanatorios, clínicas y demás establecimientos análogos, continuará la atención de los pacientes recluidos en aumentos de trabajo hasta que puedan ser trasladados a otro establecimiento. Otra vez, imagínense, está un médico o una doctora en una operación a corazón abierto y resulta que en el Inter estalla la huelga y entonces, bueno, aquí dejamos la operación y en modo del paciente, imagínense la negligencia que sería, ¿no? Entonces, el 466 lo que busca es tutelar los supuestos en los que la suspensión no puede ser inmediata, ¿okay? Porque hay gente de por medio, ya sea en un medio de transporte, ya sea en un hospital, en un sanatorio o en una clínica, ¿okay? Entonces, ojo con eso, ¿okay? Ya vimos entonces inexistencia, ¿okay? Ya vimos lo que se refiere al 920, un artículo que también es importante que tengan en cuenta, es el 451, que establece lo que se requiere para suspender los trabajos, ¿okay? Que si se fijan, pues van a encontrar perfectamente sentido. Este artículo es como un espejo del 459. Lo que dice el 451 es que para suspender tiene que la huelga tener objeto, de los que ya vimos, el 450, objeto, otra vez espejo del 459, fracción segunda, que la suspensión se realice por la mayoría de los trabajadores de la empresa o establecimiento. Y fíjense lo que dice. La determinación de mayoría que se refiere a esta fracción solo podrá promoverse como causa para solicitar la declaración de inexistencia, cosa que ya vimos, ¿okay? De conformidad con el 930, ¿ok? Y la fracción tercera, que se cumpla de los 920. Entonces, el 451 es un espejo del 459. El 451 es, a ver, para que tu huelga sea existente, tienes que tener consentimiento, objeto y solemnidad. ¿Cómo puede ser inexistente? 459, si no tienes consentimiento, si no tienes objeto, si no tienes solemnidad. Ya, es un espejo, el 451 del 459. Ya les dije, ¿cuál es la consecuencia inmediata de que me declaren la inexistencia? Pues que los trabajadores tienen 24 horas para regresar a laboral y si no, se tienen por terminadas esas relaciones por ministerio de ley. ¿Okay? Entonces, supongamos, ahí está el supuesto en el que me declaran la inexistencia. Pero si no me la declaran, yo les diría, prácticamente se esfumó la única posibilidad real que tenía el patrón para defenderse. Yo les dije, verdaderamente, no les quiero decir la única, pero sí la oportunidad más real para que el patrón se defienda con toda certeza es el incidente de inexistencia, ¿ok? Ahora, hay una segunda oportunidad que les dije, es de mucho más difícil tramitación y que ya la vimos cuando estábamos en los 440, ¿se acuerdan? Cuando les hablé del concepto de ilícito y les dije que había tres problemas de interpretación. Mayoría de los huelguistas cometiendo actos violentos, que no sabemos qué se entiende por mayoría, por huelguistas y por actos violentos, ¿no? Y déjenme hacer aquí un pequeño paréntesis. Cuando nosotros analizamos el 123 y analizamos lo que tiene que ver con la licitud de la huelga, establece que la huelga es lícita cuando tenga por objeto conseguir el equilibrio de los factores de la producción. Y luego vemos que la ley dice que la huelga es ilícita en dos situaciones que pues pueden o no tener que ver con el tema del equilibrio de los factores de producción. Nos dice violencia, huelguistas mayoría y casos de guerra. Lo que les quiero decir es, ahí hay una pequeña contradicción, porque tal vez lo que uno esperaría es que la ley reglamentaria dijera, la huelga es ilícita cuando no tenga por objeto esto, pero no, dice es ilícita cuando mayoría, huelguistas, violencia o casos de guerra. Hay una inconsistencia importante, ¿okay? Pero bueno, supongamos que no pegó el incidente de inexistencia y mi única salida como patrón, y hablo como patrón aquí porque es el que se está defendiendo de la huelga, no por otra cosa, ¿okay? Incidente de ilicitud. De entrada, tengo 72 horas para promover a partir, fíjense la primera complejidad de interpretación, a partir de que se cometieron los actos violentos. ¿Y cuándo fue eso? ¿No? O sea, de entrada, pues, ¿qué es violencia? ¿Qué pasa si un trabajador fue y grafiteó ahí la empresa? ¿Es violencia o no? No sé, ustedes díganme. ¿Qué tal que pintó ahí una escultura o alguna cosa de arte? ¿Se puede considerar violencia? Pues no sé, de mucha interpretación. Si fueron a quemar las instalaciones de al lado o afuera de la empresa, a lo mejor eso sí es muy categórico, sí es violencia, pero lo que les quiero decir es un concepto abierto de interpretación y que además no define esta ley.
Entonces, ¿cómo voy a saber cuándo promover? ¿Cómo voy a saber cuándo fueron los primeros o el primer acto violento? Primera complejidad. No está claro. Entonces, la ley te dice 72 horas por favor a partir de que se cometieron los actos violentos. Bueno, ok. ¿Y qué se revisa en la ilicitud? Pues lo que les dije, que haya actos de violencia cometidos por la mayoría de los juristas. Y mi conclusión ahí, pues mucha suerte acreditando eso, ¿no? Porque a ver quién se rifa el tiro de quiénes son los huelguistas, qué es violencia y quién es la mayoría. Y de entrada vamos a ver si nos fue bien con la promoción. ¿Okay? Porque, otra vez, ¿quién sabe cuándo fue el primer acto violento? Y quién sabe qué deba entenderse por violencia. Ahí hay un problema de verdad complejísimo en términos de interpretación. ¿Ok? A diferencia de lo que pasaba en la inexistencia, en donde era clarísimo lo que se revisaba, consentimiento, objeto y solemnidad, esto guardando absoluta relación con la teoría del acto jurídico. Yo les he dicho que el derecho laboral es casi como la antítesis del derecho civil en muchos sentidos, pero en huelga vemos conceptos muy civiles, porque lo que se revisa en la inexistencia son estos elementos de existencia que aprendimos en Introducción al Estudio del Derecho, ¿ok? Hubo consentimiento, recuerdo, hubo objeto, 450, hubo solemnidad, 920. ¿Hay o no hay? ¿Es existente o no? Bueno, 24 regresan, si no, se dan por terminadas por misterio de ley. Está bien claro, el incidente de inexistencia, ¿ok? Pero en la ilicitud, la complicación inicia desde que yo no sé cuándo fue el primer acto violento, ni sé qué debo entender por violencia. Échenle ojo al Código Civil, al Código Penal y a ver qué conclusiones sacamos, ¿no? Pero es de mucho más difícil instrumentación, tanto saber el tema de este término para promover, como lo que representa una huelga ilícita, cuando la mayoría de los huelguistas cometan actos violentos en casos de guerra. Mi conclusión aquí es lo que les digo, complejo probar, y por eso me parece que la ilicitud es un incidente prácticamente ya de patadas de ahogado, por decirlo menos. Si no levanté la huelga en la inexistencia, muy difícil lo voy a hacer en la ilicitud. ¿Ok? Vamos a suponer, no pegó la inexistencia, no pegó la ilicitud, y entonces la huelga se prolonga por tiempo indefinido. Eso era lo que sucedía previo a la entrada en vigor de la reforma del año 2019. ¿Okay? Esta era la razón por la que existían las famosas huelgas eternas. Huelgas como la del Frontón México, que duró más de 30 años. ¿No? ¿Por qué? Porque si una vez estallada la huelga el patrón no podía meter el incidente en cualquiera de las dos manos, véanlo así, la huelga se prolongaba en el tiempo y solamente se iba a resolver a petición de parte. ¿Y a petición de parte de quién creen? Pues del sindicato, ¿no? Porque pues, el patrón, ¿qué derecho tiene de meterse a pedir a la autoridad que resuelva? Yo pienso que mucho, ¿no? Porque es el patrón el que está siendo afectado con esta de la huelga. La ley, previo a la entrada en vigor de la reforma 19, decía, solamente el sindicato. O sea, no pegaron los incidentes muy mala tarde. Se prolonga para siempre, salvo que el sindicato le pida a la autoridad que resuelva el conflicto en materia de la huelga. Y si el sindicato nunca quiere, 30 años como el Frontón México. Y a ver qué pasa con los trabajadores, con los ingresos, con las familias, con la empresa. En fin, yo les he dicho mucho que en el entendido que 9 de cada 10 empresas en México son pequeñas, micro y medianas. Ustedes fíjense cuántos días de huelga creen que puede aguantar una micro, pequeña y mediana. Con certeza les digo que no más de una semana. Y ya me parece mucho. Hay empresas que literalmente viven al día. No todas las empresas, ni la mayoría, son las multinacionales. Entonces, una empresa micro, mediana, pequeña, que le estalla en una huelga puede quebrar a la semana, o con toda certeza quebrará a la semana. Ahora imagínense esto, que solamente el sindicato era el que podía pedirle a la autoridad que resolviera. Y si el sindicato nunca lo pedía, pues la huelga se prolongaba indefinidamente. Y casos, ya se los dije, el tema del Frontón me parece que es el ejemplo de cuerpo entero al final. Felizmente, eso cambió con la entrada en vigor de la reforma. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se acuerdan que cuando hablamos de sindicalismo, les dije, hay 3 artículos, ya analizamos 2 de ellos, 387, 923 y el 937. El 937 de alguna manera era el que había provocado que existieran estas huelgas indefinidas, estas huelgas eternas. Solamente el sindicato podía pedir a la autoridad que resolviera. La consecuencia natural era que las huelgas duraran para siempre. Por muchos años el sector empresarial estuvo pidiendo tener alguna participación, algún derecho, algún tema de poder equilibrar la balanza. A ver, vamos entendiendo y aceptando que la huelga es la última ratio.
Vamos empezando por ahí. No es algo deseable desde mi punto de vista y tiene que ser ya la última de las instancias. ¿Ok? Pero bueno, si ya estalló la huelga y no pegaron los incidentes, luego resulta que la autoridad solamente se podía involucrar si el sindicato se lo pedía, eso era, la verdad, en la más elemental teoría de la justicia, en el más elemental procedimiento, un desequilibrio procesal, en este caso teoría procedimental, de altísimos vuelos. ¿Ok? Por muchos años, el sector empresarial estuvo pidiendo tener alguna participación para poder terminar, para poderle pedir a la autoridad que se metiera a resolver. Ojo, no era otra cosa más que pedirle a la autoridad que se metiera a resolver. Porque, a ver, yo les dije, la consecuencia de que se declarara, por ejemplo, la inexistencia era que se tenían por terminadas, bueno, más bien, que tenían 24 horas para empezar a trabajar y si no, se tenían por terminadas. ¿Ok? ¿Qué pasa en la ilicitud? Si se declara ilícito, ¿okay? Se terminan las relaciones laborales. ¿Okay? Entonces, en una tienen la posibilidad de 24 horas y en la otra se dan por terminadas, ¿okay? En el tema de ilícito. Entonces, antes de la reforma, si el sindicato no quería, simplemente se terminaba esto, o más bien se seguía esto por tiempo indefinido. Y después de mucho pelearse, y yo les digo que esto tiene muchísimo tiempo, cuando estaba discutiéndose la reforma del 12, una exigencia o una petición del sector empresarial era: muevan el 937, déjenle al patrón meter las manos, que pueda, no, a ver, la única petición era que le pueda pedir a la autoridad que resuelva el conflicto, porque como la huelga puede ser justificada, puede ser injustificada, como puede ser imputable al patrón, puede no ser imputable al patrón, y lo único que se quería era que el patrón tuviera un derecho de pedir a la autoridad que resolviera. Muy realista dice que no tenían que hacer los patrones ahí porque el derecho de huelga es un derecho obrero. Sí, claro, solamente es un derecho de obrero que se hace a costa del patrón, a costa de la no operación del centro de trabajo, a costa de los empleos, donde juegan dos partes, no nada más el sector obrero. Entonces, después de décadas de estar pidiendo alguna intervención, finalmente el 937 le dio alguna intervención al patrón. ¿Y por qué digo alguna? Porque ahora el patrón, pasados 60 días del estallamiento de la huelga, puede pedirle al tribunal, ahora el tribunal, todavía la Junta, fácticamente quiero decir, que resuelva el conflicto. De manera que los 3 artículos que ya analizamos sufrieron modificaciones importantes y creo yo adecuadas. 387, 30% constancia de representatividad. 923, revisión de contratos colectivos en los últimos 4 años, entiéndase, legitimación de contratos colectivos. 937, posibilidad de que el patrón someta también el conflicto a la jurisdicción del tribunal pasados 60 días. Y aquí la pregunta es, ¿qué opinan de esos 60 días? ¿Es poco? ¿Es mucho? Me parece que sigue siendo muchísimo. Otra vez, micro, pequeña, mediana empresa aguantará una semana, en el mejor de los casos. La gente siempre piensa que cuando escucha el término de patrón o de empresario o empresaria, se imaginan a este magnate, ¿no? Que paga ahí raquíticamente a sus trabajadores y se lleva todo para él o para ella. No es así. Créanme que en ciertos niveles, sobre todo de microempresarios, la persona que tiene una tiendita en la esquina, la persona que sale al día, a veces uno puede distinguir en la escala social quién es patrón y quién es trabajador. Cuando uno va a las juntas de conciliación y arbitraje a un pleito de microempresa, créanme, no van a distinguir quién es quién. Porque así como hay trabajadores que viven al día, hay empresas que... Entonces, todo esto para decirles que 60 días sigue pareciendo muchísimo. Oye, ¿qué es mejor que para siempre? Sin duda, ¿no? Indiscutiblemente que sí. ¿Prefiero esto que como estaba antes? Absolutamente que sí. Solamente 60 días no los aguanta una micro, pequeña y mediana empresa. Los aguantarán las grandes multinacionales, pero no los grandes empresarios. Entonces, ¿debemos celebrar esto? No, pues sí, porque de alguna manera le da algún derecho al patrón. Insuficiente, mi punto de vista. Si el conflicto motivo de la huelga se somete por los trabajadores o por el patrón, gran reforma, novedad. A la decisión del tribunal, se seguirá el procedimiento ordinario o el procedimiento para conflictos colectivos de naturaleza económica, según sea el caso. Ahorita voy a hablar de eso. Ojo, disclaimer aquí. El patrón solo podrá ejercer el derecho en caso de que se le extienda la huelga por más de 60 días. Otra vez, es una buena noticia a medias. ¿Ok?
Si el tribunal declara la sentencia que los motivos de la huelga son imputados al patrón, condenará a la satisfacción de las peticiones de los trabajadores y el pago de los salarios correspondientes de los días que la huelga, salarios caídos. ¿Okay? Es decir, a la huelga de solidaridad. En ningún caso será condenado el patrón al pago de los salarios de los trabajadores que declararon una huelga en los términos de la fracción sexta del 450, o sea, huelga por solidaridad. Por eso, no es el gran negocio solidarizarse. Es un tema político, es un tema de músculo sindical, pero no es ningún buen negocio. Entonces, fíjense, pongámonos en ese supuesto y vamos, si quieren, retomando hasta donde estábamos ahorita. ¿Cómo inicia el procedimiento? Pliego de peticiones con emplazamiento a juicio. ¿Okay? Fecha, hora, objeto, requisitos del 920. Inicia la etapa de prehuelga, que va desde el pliego de peticiones hasta antes de la suspensión. ¿Okay? Ahí se verifica la audiencia de conciliación y hay efectos muy claros sobre los bienes del patrón. No pueden enajenar, no le pueden ejecutar, no le pueden embargar y se vuelve depositario de los bienes. La autoridad hará todos los esfuerzos posibles para que se llegue a una conciliación y para evitar el estallamiento. Si llegamos al estallamiento, ¿ok?, habrá dos posibilidades para que el patrón se defienda. Incidente de inexistencia, incidente de ilícito. En la inexistencia tengo 72 horas para promover a partir del estallamiento de la huelga, que se va a verificar a la más elemental teoría del acto jurídico. Consentimiento, objeto y solemnidad. Consentimiento, recuento. Objeto, 450. Solemnidad, 920. La declaran 24 horas para regresar o se terminan por misterio de ley. ¿Ok? Ya, fácil. Segunda oportunidad para el patrón. Incidente de ilicitud. 72 horas para promover a partir de que se cometieron los actos violentos. Complejo. Una, porque no sabemos qué es violencia en términos de la ley, ¿no? Y porque quién sabe cuándo fue el primero. Y además, la complejidad probatoria radica en que te hay que acreditar que hubo violencia por la mayoría de los huelguistas, ¿ok? Lo cual sabemos que es complejo, ¿ok? Mayoría, huelguistas, son términos amplios, en fin, ya lo platicamos. Me la declaran, ¿ok? Aquí no hay término, aquí se dan por terminadas, ¿ok? No hay las 24 horas, simplemente se dan por terminadas. Acuérdense, les dije, dar por terminadas no es que haya 0 pesos de finiquitos, algo habrá que pagar, por lo menos prestaciones de venganza. Evidentemente no liquidaciones, ¿ok? Si no hay éxito en los incidentes, la huelga se prolonga en el tiempo. Y previo a esta reforma, era solamente el sindicato el que podía solicitar a la autoridad que entrara a resolver el conflicto en materia de la huelga. Con la reforma, ahora también el patrón tiene ese derecho, pero pasados 60 días del estallamiento, lo cual sigue siendo mucho, sobre todo para una micro, pequeña empresa. ¿Okay? Pero ya tiene un derecho el patrón, lo cual me parece la más elemental certeza. ¿Okay? Ahora, aquí viene otro problema. Supongamos que o el patrón o el sindicato ya le pidieron a la autoridad resolver. Es ahí cuando inicia el proceso de huelga. Es ahí cuando hay un triángulo procesal. Toda la fase anterior era procedimiento. Desde el pliego de peticiones, la audiencia de conciliación, la prehuelga, la suspensión, los incidentes, todo eso era procedimiento. No había triángulo procesal. ¿Okay? Aquí ya le pedimos a la autoridad que se involucre. Aquí ya somos 3 partes. ¿Okay? Se inicia el proceso. Pero aquí hay una tremenda crítica. Y la crítica es, fíjense lo que dice el 937, que si el conflicto se somete a la jurisdicción del tribunal, se seguirá el procedimiento ordinario o el procedimiento colectivo de naturaleza económica. ¿Qué les parece eso? A mí me parece muy criticable, porque no tendría por qué seguirse el procedimiento por la vía ordinaria o el procedimiento del conflicto colectivo de naturaleza económica. ¿Cómo por qué? ¿Cómo por qué le estoy copiando las reglas a otro procedimiento? Aquí la gran pregunta es, ¿por qué no hay un procedimiento especial, sumario de preferencia, para la resolución del conflicto de huelga? ¿Qué tenemos que hacer sacando las reglas de otros procedimientos? Una gran crítica, que si quieren saberlo, ese es justamente mi tema de tesis de maestría, ¿no? Una propuesta para que exista un procedimiento especial obligatorio para la resolución del conflicto de huelga. Se han de saber que fue, evidentemente, previo a la entrada en vigor de esta reforma, y lo que yo proponía era que de entrada este involucramiento de la autoridad no fuera a petición de parte, fuera de oficio. Estalla la huelga, entra la autoridad de oficio a resolver, y en un término de 15 días, en un procedimiento sumario, en la más amplia extensión de la palabra, ¿okay?, resuelva la imputabilidad de la huelga, califique la huelga.
En 15 días. Y ya son muchos, ¿eh? Y ya son muchos. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Bueno, tenemos sí la posibilidad del patrón de que pida a la autoridad que resuelva, o sea, petición de parte, pasados 60 días, y el sindicato cuando quiera. Y además, no tenemos un procedimiento especial. Copiamos las reglas de la vía ordinaria o copiamos las reglas del procedimiento colectivo, lo cual es absolutamente criticable. Tendría que haber un procedimiento especial que sigue sin haber. Entonces, ya alguien le pidió al tribunal que resuelva. Y entonces, aquí la pregunta es, en el entendido que voy a resolver o por la vía ordinaria o por la vía del conflicto colectivo de naturaleza económica, aquí la pregunta es, ¿cómo sé si resuelvo por una vía o por otra? ¿No? Y la respuesta es, pues depende del objeto de la huelga. Cuando vimos las fracciones del 450, ustedes habrán visto con toda puntualidad que hay objetos de la huelga que son jurídicos y hay objetos de la huelga que son económicos, ¿no? Me parece que un objeto de la huelga, por ejemplo, jurídico, pues es la fracción primera, ¿no? O sea, me parece que la fracción primera es clara al señalar que conseguir el equilibrio, pues eso es completamente jurídico, amplio, vago, ¿no? Hay otras fracciones que pueden tildarse de ser más económicas, ¿no? Por ejemplo, me parecería que el cumplimiento de las disposiciones del reparto de utilidades es un tema más económico, aunque muy discutible, porque alguien diría, pues es que habla del procedimiento legal, no del pago. Entonces, se los dejo a interpretación. Oye, la revisión es un tema jurídico o económico. Parece un poco más económico, pero hay argumentos para decir que es jurídico. Entonces, la manera en la que la autoridad y ustedes, que son los que van a hacer todo esto, deben deliberar si se utiliza la vía ordinaria o la vía del conflicto colectivo es atendiendo al objeto de la huelga, ¿ok? Si es económico o si es jurídico, lo cual, pues sí se presta a mucha interpretación, esa es la verdad, ¿ok? Y listo. Entonces el juzgador dice, tomo una vía o tomo otra vía y resuelvo la huelga, califico la huelga. Esta etapa se llama etapa o fase de imputabilidad. Aquí voy a ver de quién fue culpa. Si los motivos de la huelga eran imputables al patrón o no eran imputables al patrón. Eso es lo que voy a resolver. Voy a resolver el fondo. Voy a calificar. Eso es lo que van a hacer ustedes. ¿Okay? ¿Era imputable o no era imputable? ¿Okay? Y con eso se termina formalmente el proceso de huelga. ¿Ok? Ahora, fíjense cómo el procedimiento de huelga y el proceso no es que sea en la ley... hombre, uno lo puede platicar, digamos, en un periodo de tiempo relativamente corto, si lo quieren ver, pero el tiempo que puede pasar puede terminar con muchísimas fuentes de empleo. De lo que los abogados y abogadas, sobre todo más identificados con el sector empresarial, pedimos nuestra limosna, y yo creo que los abogados obreros tendrían que tener el mismo criterio, no la verdad, es en buscar que este tipo de situaciones se resuelvan de la manera más rápida posible. Porque está en juego la fuente de empleo. No los intereses del patrón, la fuente de empleo, los empleos de las familias mexicanas, ¿no? 60 días para pedirle a la autoridad que resuelva me sigue pareciendo muchísimo. Y eso, que sí lo reconozco como avance, ¿eh? Hombre, indefinido, solamente a petición de parte del sindicato. Por eso hay las historias de terror que hay. ¿Okay? Déjenme, antes de seguir como que puntualizando esto, leer el 932 que me parece importante, porque cuando hablamos de inexistencia, les dije que los trabajadores tienen un término de 24 horas para regresar a trabajar, ¿okay? Y quiero meterme a eso, porque acuérdense que el incidente de inexistencia es la única posibilidad real del patrón de meter las manos. La ilicitud, ya vieron la complejidad probatoria, mayoría, huelguistas, violencia, son conceptos muy amplios, y guerras, afortunadamente no hay en este país. Entonces, ¿es la inexistencia o es la inexistencia? ¿Okay? Y para eso tengo el recuento, para eso tengo el 920 y para eso tengo el 450. ¿Okay? Las reglas del recuento, por cierto, que créanme que hay, híjole, si ustedes ven el 931, lo puedo ver si quieren por encima, porque no, jamás cometería la cosa tan horrible de darles todo el artículo, pero lo pueden ver el 931 y ahorita veremos las reglas. Lo que les quiero decir es el recuento tiene muchísimas nuevas reglas para asegurar que su instrumentación sea democrática, que los trabajadores efectivamente puedan probar su consentimiento. Acuérdense que el recuento es una votación. Su naturaleza jurídica es una prueba. Queremos verificar consentimientos a través del recuento. ¿Okay? Ahorita regresaré a eso, pero déjenme nada más dedicarle un poquito de tiempo a la existencia.
¿Qué pasa si el tribunal, ustedes, declaran la inexistencia? Término de 24 horas para empezar a trabajar, lo dijimos ya, ¿ok? Oye, ¿quién lo notifica? Fracción segunda. Deberá notificar lo anterior por conducto de la representación sindical, apercibiendo que el hecho de no acatar la resolución quedarán terminadas las relaciones laborales, salvo causa justificada. Este lenguaje de causa justificada me quita un poco el sueño, porque ¿qué es causa justificada en esto? ¿No? Amplio. Pero bueno, no regresaste, se dan por terminadas. Oye, ¿qué quiere decir eso? 0 pesos para el trabajador, no. Pago de finiquito, pago de partes proporcionales. ¿Ok? Declarar que el patrón no ha incurrido en responsabilidad y en caso de que no se presenten a laborar, quedará en libertad para contratar otros trabajadores. Como si fuera, con todo respeto, como si uno necesitara la venia de la ley para contratar trabajadores. Pero bueno, es otro tema. Y dictará las medidas para que pueda reanudarse. Ya, lo que les dije es la diferencia entre la consecuencia fáctica de la inexistencia y de la ilicitud es que en la inexistencia, ante la declaratoria del tribunal, los trabajadores tienen 24 horas y si no va a ir. En la ilicitud no hay ni 24 horas. ¿Okay? Esa es la consecuencia fáctica. ¿Okay? Entonces, déjenme nada más recapitular todo lo que hemos visto hasta ahora, solamente para que estemos en lo mismo y si quieren ahorita damos un poquito las reglas del recuento, someramente, para que vean exactamente. ¿Okay? Yo les empecé diciendo que había que entender la huelga desde 2 vías de la ley. La vía un poquito más sustantiva, la definición de huelga del 440, la situación tan extraña del 441 de llamar a los sindicatos coaliciones permanentes para efectos de huelga, cuando aprendimos que la coalición por definición es temporal. ¿Okay? ¿Por qué el 441 me llama permanente? Para que no cualquier coalición me ande estallando huelgas. ¿Okay? Maña del legislador. ¿Okay? Hablamos también de los objetos de la huelga, 7 objetos de la huelga, las razones por las que un sindicato puede estallar la huelga. Lo relacionamos con el 387 y el 923, que tienen nuevas reglas. Constancia al 30%, legitimación de contratos al 2023. ¿Okay? Y entonces empezamos a hablar del procedimiento, y lo distinguimos del proceso, porque son 2 conceptos diferentes. No hay proceso hasta que una de las partes no le pide el involucramiento a la autoridad. Entonces, ¿cómo va esto? Y para que lo tengan absolutamente claro, como si esto fuera línea del tiempo. Si yo fuera alguien que hace presentaciones, les hubiera puesto la línea del tiempo. Desafortunadamente, no soy ese tipo de profesor, pero bueno, espero que se la puedan imaginar. ¿Ok? Emplazamiento, pliego de peticiones con emplazamiento a huelga. Requisitos del 920, hora, fecha de suspensión, por certeza jurídica de las partes, y evidentemente objeto de la huelga. ¿Ok? Con eso, iniciamos y abrimos la fase de prehuelga, que por cierto ya inició con la presentación del tiempo. ¿Okay? Audiencia de conciliación. Esfuerzo de la autoridad por avenir a las partes. ¿Okay? Los esfuerzos que sean necesarios para avenir a las partes los vamos a hacer en la audiencia de conciliación. Recordando que con la simple presentación del pliego de peticiones, el patrón ya es depositario, no le pueden embargar, no le pueden ejecutar, ¿okay? Y no le pueden trabar sentencia. ¿Okay? Clarísimo ahí. ¿Okay? Efectos sobre los bienes del patrón. Ojo ahí. ¿Sale? Prehuelga, suponiendo que no hay conciliación, estalla la huelga. ¿Okay? Ante el estallamiento de la huelga, el patrón tiene 2 oportunidades: incidente de inexistencia, incidente de ilicitud. El primero es la única oportunidad real de defensa. ¿Okay? Porque es claro lo que tengo que hacer para excepcionarme y para defender. ¿Okay? Este incidente, 72 horas para promoverlo a partir del estallamiento de la huelga. Se verifica por tercera vez, consentimiento, objeto y solemnidad. Consentimiento a la luz del recuento, ¿ok? 931, reglas del recuento, las veremos ahorita brevemente, ¿ok? Objeto, 450. Procedibilidad, solemnidad, 920, ¿ok? La declara el tribunal, 24 horas para regresar o se dan por terminadas. Segunda oportunidad, incidente de ilicitud. Complejidad, desde que tengo 72 horas para promover a partir de que se cometieron actos violentos, lo cual es ambiguo, ¿no? ¿Qué voy a buscar acreditar? Que la mayoría de los huelguistas cometieron actos violentos. Complejo, por donde se le vea. No sabemos qué mayoría es, no sabemos quiénes son huelguistas, ¿ok? Y no sabemos qué es violencia en términos de la ley. Problema, ¿ok? Me la declaran, ¿ok? Se dan por terminadas las relaciones de trabajo. Ahí quedó. ¿Qué necesitamos para entrar a la fase procesal? Que alguna de las 2 partes, en términos del 937, le pidan a la autoridad que resuelva. Infelizmente, en mi particular punto de vista, no es un tema que es de oficio, ¿ok? A mí me gustaría, por certeza jurídica,
y por cuidar las fuentes de empleo del país, que fue difícil. Que una vez que estallan la huelga y se ventilan los incidentes, fuera algo difícil. Y entonces la autoridad entrara a resolver inmediatamente, ¿okay? Y entonces, entrando a resolver inmediatamente, se abriera un procedimiento sumario y se calificara la huelga en fase de imputabilidad. Pero no es así, no es así. Como es que tiene que ser el sindicato o el patrón pasados 60 días del estallamiento de la huelga, lo cual ya dijimos, pues sí, sí es mucho, la verdad. Muchas empresas, la gran mayoría, no lo va a aguantar, pero es lo que hay y sigue siendo mejor que lo que teníamos con toda certeza. Si el patrón o el sindicato lo solicitan, la autoridad, el tribunal, va a entrar a calificar, a resolver el fondo de la huelga, la imputabilidad, si la huelga es justificada o no, si la huelga es imputable al patrón o no. Crítica, que no existe un procedimiento especial para la resolución del conflicto de huelga. Que lo que dice la ley es, ya que estés ahí autoridad para resolver, vas a copiar las reglas de otro procedimiento. Vas a tomar la vía ordinaria o vas a tomar la vía del conflicto colectivo. Que no están hechos para eso, ¿eh? Que por cierto, les hablé también de lo inoperable que es el conflicto colectivo natural. ¿Por qué? Porque la ley es clara. El ejercicio del derecho de huelga suspende la tramitación del conflicto colectivo. ¿Qué tiene que ver, es decir, con modificación, suspensión? Modificación de condiciones, hombre. Es el arma colectiva que tiene el patrón para, se los digo así, bajar las prestaciones. El problema es que hay un desincentivo enorme. ¿Por qué? Porque basta que el sindicato ejerza el derecho de huelga para suspender ese conflicto. Y entramos al debate. ¿Qué tenemos que entender por ejercicio? Mi concepto era estallar. Me parece que pensar que ejercicio es nada más presentar un emplazamiento, pues es muy pobre, poco jurídico, poco práctico, y me parece que no es. ¿Okay? Entonces, ya le piden a la autoridad que resuelva, la autoridad toma las reglas de otros procedimientos, y entonces la autoridad califica la huelga. Y a partir de que alguien lo pidió, inició el proceso de huelga. ¿Okay? Todo lo anterior fue procedimiento de huelga. ¿Okay? Y me interesa que tengan clarísima esta distinción. ¿Okay? Hay triángulo procesal hasta que una de las partes le pidió a la autoridad que resolviera. Y es muy importante que tengan, esto sería, yo les diría, una pregunta clásica de examen, ¿cuáles son las tres diferencias que se insertaron con la reforma del 19 a los tres artículos clave del derecho colectivo en este país? El 387, el 923 y el 937. 387, 30%, constancia. 923, legitimación. Puedes seguir teniendo tu contrato colectivo depositado con anterioridad, pero lo tienes que revisar. Y el 2023, lo que no esté revisado, bye. ¿Okay? Y el 937, la posibilidad de que el patrón ahora también solicite a la autoridad que se involucre para resolver, para calificar la imputabilidad de la huelga. ¿Okay? Otra vez, crítica por milésima vez, es muchos 60 días, pero bueno, es lo que hay. Y así, verdaderamente es como podemos entender el procedimiento y el proceso de la huelga. ¿Ok? Quiero, evidentemente, dedicarle nada más algunas reflexiones a las nuevas reglas del recuento. ¿Ok? Porque no se entiende el derecho colectivo del trabajo si no es con el recuento, con esta prueba, con esta votación, que sirve tanto para conflictos de titularidad como para procedimientos y procesos de huelga. ¿Ok? El 931 nos da las reglas, las normas bajo las cuales se debe hacer el recuento. ¿Okay? Les voy a dar algunas más para que las tengan, las pueden encontrar en el 931, pero créanme que esto sí que sufrió una cirugía mayor. Fíjense nada más. Establece la fracción segunda que únicamente tienen derecho a votar los trabajadores de la empresa que concurran al recuento. Bueno, ahí hay una primera reflexión, ¿no? Porque pues, hemos visto que la vida sindical es más política que jurídica, ¿no? Pues, claro que me imagino situaciones en las que hay ahí las grillas suficientes para que la gente no concurra a los recuentos. Problema, ¿no? Serán considerados trabajadores de la empresa los que hubieran sido despedidos del trabajo después de la fecha de presentación del estudio de emplazamiento. Claro, lo que está buscando la fracción tercera es que el patrón no quiera manipular el recuento despidiendo gente, ¿no? Aquí son trabajadores los de la fracción tercera. La cuarta dice que no se computan los votos de los trabajadores de confianza ni de los trabajadores que hayan ingresado al trabajo con posterioridad a la fecha de presentación del escrito de huelga. Evidentemente aquí hay un mensaje muy claro. Una, que los trabajadores de confianza juegan en otra liga, ¿okay? Que los trabajadores de confianza tienen sus propios sindicatos, si es que los tienen, y si los hay. Piensen en los pilotos,
en los sobrecargos, en las trabajadoras del hogar, todas esas gente de confianza. Pero aquí lo que dice es que no cuentan para efectos del recuento. Habría que ver, porque esto abre muchas interpretaciones. ¿Qué pasa si es un sindicato de trabajadores de confianza? Entonces, ¿qué, no vota nadie o qué? Reflexión, ¿no? Creo que aquí está pensado para un sindicato que evidentemente no es de gente de confianza. Y dice que tampoco cuentan los que ingresaron después de que se presentó el emplazamiento. ¿Por qué? Porque ahora sería el sindicato el que podría manipular, ya presenté y a lo mejor no tenía gente, pero ahí les van 20, ¿no? Para votar y pues ya armé la grilla y ya hagan el recuento, ¿no? Entonces, ojo, esto pretende amarrar la grilla del patrón y amarrar la grilla del sindicato. ¿Okay? La quinta dice que el ofrecimiento de esta prueba debe hacerse en el escrito de inexistencia. Claro, ¿okay? Ya hablamos de inexistencia, ya hablamos que el recuento tiene que ver con el consentimiento. ¿Okay? Y el resto de las fracciones tienen que ver sobre todo con temas de dónde se va a llevar a cabo el recuento, en qué términos. Fíjense, por ejemplo, en la fracción décima, que es muy interesante y que es reformadísima, a efecto de asegurar la secrecía del voto, no debe aparecer en las boletas en el listado alguna señal o dato que permita identificar el folio de la boleta que le fue entregada al trabajador. O sea, todas estas fracciones, yo les diría, a partir de la fracción sexta hasta la fracción decimosegunda, perdón, tiene que ver con este concepto macro que estableció la reforma constitucional de 24 por 17, que es la votación libre, directa y secreta. Estos artículos, el 931, pinta de cuerpo entero a la democracia sindical, ¿ok? Porque hagan de cuenta que nos está describiendo una votación del INE, ¿no? Literalmente, votación libre, directa y secreta. Fíjense, por ejemplo, nada más la fracción decimosegunda. Acuérdense que yo les dije cuando hablamos de sindicación en sesiones anteriores que esta reforma iba en buena medida contra la simulación y que recogía prácticas que se habían arraigado en la, valga la redundancia, práctica laboral mexicana, prácticas, por cierto, completamente deleznables y apartadas de toda legalidad posible. No en vano tenemos en materia individual, por ejemplo, el artículo 48 bis, que establece taxativamente qué es lo que no se puede hacer tanto para servidores públicos como para postulantes. Oye, servidor, no puedes esconder expedientes, no puedes aceptar dádivas. Oye, abogado postulante, no puedes diferir audiencias nomás porque se te ocurrió. O sea, recogieron todas las conductas, malas conductas que se estaban llevando a cabo en la práctica. Y fíjense la fracción decimosegunda, volviendo al tema del recuento. En el caso de que se susciten actos de presión o intimidación en contra de los trabajadores que tienden a violentar o impedir su libertad de voto u obstaculizar su ingreso al lugar de la diligencia, el juez, ustedes o los funcionarios solicitarán el auxilio de la fuerza pública y proveerán lo conducente para que el recuento se realice en condiciones que establezca la ley. Y de presumirse la existencia de algún ilícito, deberá presentarse denuncia de hechos ante la autoridad competente. ¿Ok? Ojo con esto, porque esta va a ser una gran tarea que van a tener todos ustedes. Llevar a cabo los recuentos como si fuera una votación organizada por el tal. Aquí estamos decidiendo sobre la subsistencia de la fuente. Es clarísimo que en este país y en el mundo, cuando hay elecciones, hay todo tipo de actos de intimidación, de presión, de violencia para que la gente no pueda ejercer libremente su derecho al voto. ¿Okay? Y ustedes, como juzgadores y juzgadoras, tienen que ser responsables al momento de que esto se lleve en los más estrictos términos de ley. La responsabilidad no es menor. Los recuentos van a ser muchos. Efectivamente, soy de los que piensa que con estas nuevas reglas va a haber más demandas de titularidad y más conflictos de huelga. Eso está clarísimo. ¿Okay? Entonces, cuando hablemos del recuento, ¿okay? Seamos responsables. Detectemos cuando hay actos de intimidación, de violencia, de coacción del voto. Porque, no, la verdad, los sindicatos han sido expertos en eso, ¿no? Y son no todos, evidentemente, ¿no? Pero son prácticas que tenemos que desterrar. Entonces, estas son las que nos establecen lugares, fechas, horas, términos, qué pasa si hay violencia, qué pasa si hay coacción. Fíjense, por ejemplo, la fracción octava, por ponerles otro ejemplo. Dentro de los 5 días siguientes, el tribunal señalará el lugar, día y hora en que deba efectuarse el recuento de los trabajadores, el cual deberá llevarse a cabo dentro de un plazo no mayor a 10 días. ¿Okay? La consulta a los trabajadores se realizará mediante el voto personal libre, directo y secreto ante la presencia del juez o de los funcionarios. Y fíjense eso, O sea, este tema del voto directo es todo un tema interesantísimo porque, por increíble que parezca, la Constitución no incorporó el concepto de directo, pero sí lo incorporó a la ley reglamentaria. Y aunque me encantaría pensar que es casualidad, no lo fue. ¿Okay? Los sindicatos evidentemente tienen la intención, no todos, algunos, los
a los sindicatos, que evidentemente no son todos, los sindicatos se habían acostumbrado a ejercer el voto indirecto. El voto directo era yo voto por mí y por todos mis compañeros. Imagínense eso, ¿no? Ya llegué yo que tengo aquí la venia de los que van a votar. Si el voto tiene que ser directo, ¿no? La Constitución no incorporó el término directo. La ley reglamentaria sí. Por supuesto que es un tema de controversia y de debate, pero tiene que ser directo el voto, tiene que ser secreto, tiene que ser libre, ¿no? Y en el recuento vamos a ver de qué está hecha la democracia sindical del siglo XXI. Entonces, no es un tema menor. Las nuevas reglas del recuento, otra vez, recoge y pone y prácticamente prohíbe las conductas que se han arraigado por muchísimos años. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? La responsabilidad que tienen ustedes es mayúscula. La responsabilidad histórica que tienen ustedes como juzgadores de un Estado que además ha sido protagonista en la capacitación y la reforma laboral es enorme. Yo sí me atrevo a decir, y no lo digo por decirlo, que este va a ser el Estado que empiece mejor en la implementación de la reforma. Ojalá también se convierta en un Estado protagonista por su pronta, expedita justicia laboral. Y eso va a depender de todos ustedes. Porque el Poder Judicial del Estado de México ya está haciendo muchísimos esfuerzos. Depende de ustedes qué tan en serio lo tomen. Depende de ustedes que se sigan capacitando, que entiendan los procedimientos y que busquen lo que la ley llama el equilibrio de los factores de la producción. Como puede ver, la regulación de huelga tiene sus asegúnes, ¿no? O sea, se ha avanzado mucho con esto. Indiscutiblemente a mí me gusta mucho que ya el patrón pueda meter las manos al procedimiento / proceso, si lo quieren ver así. Me gusta que se hayan reformado el 937, el 923, el 387. Todo eso es bueno. Me gustan las nuevas reglas del recuento. Me sigue pareciendo muy criticable que no haya un procedimiento especial para resolver la huelga. Tendría que ser sumario, tendría que ser de oficio, pero bueno, lo que se consiguió es esto que les digo. 60 días después del estallamiento. No es lo ideal, pero sí es mejor de lo que teníamos, ¿no? Hay que entender muy bien que en materia de huelga realmente la única posibilidad para el patrón a posteriori del estallamiento es el incidente de inexistencia, porque hay claramente establecido qué es lo que hay que atacar en los conceptos de consentimiento, objeto y solemnidad, lo que no pasa en la ilicitud. ¿Okay? Hay que privilegiar la conciliación. En la fase de prehuelga hay que hacer todos los esfuerzos para que no se estalle la huelga. Créanme, una huelga estallada no es una buena noticia, de verdad. Los trabajadores pierden, el patrón pierde, los gobiernos locales y federales pierden, la inversión extranjera y local pierde. Estamos viendo hoy una situación en la que tristemente estamos viendo morir muchas fuentes de empleo, ¿no? Sobre todo micro y pequeñas y medianas, y que no se les olvide, son los principales empleadores del país. El trabajo que tienen ustedes es equilibrar los factores de la producción. Los abogados postulantes y abogadas postulantes tenemos la responsabilidad de actuar como eso, no como abogados patronales o abogados obreristas, como abogados y abogadas. Y en ese sentido, ustedes, por más inclinación que puedan tener por un sector u otro, por condiciones personales y experiencias personales, su trabajo es ser imparciales. Su trabajo es hacer el mejor uso de las herramientas que están acá, aplicarlas y ponerlas al servicio de la justicia. Porque con toda certeza vamos a tener más conflictos colectivos, no tengan ninguna duda. Y hay que aprender a vivir con eso. A mí me parece bien que haya más apertura sindical, más democracia sindical, que haya nuevas reglas, pero eso ojalá no termine con las fuentes de empleo del país. Hoy lo estamos viendo, hoy dense una vuelta donde quieran y ven restaurantes que ya no existen, o sea, situaciones que el mundo está cambiando y hay empresas que no lo aguantan. Entonces, la tarea que tienen ustedes es de la máxima responsabilidad. Tienen la tarea de hacer esta reforma exitosa. La reforma del papel creo que está, en términos generales y con los enormes pendientes que tiene, muy bien instrumentada. Pero de poco va a servir si ustedes y nosotros no asumimos la responsabilidad que nos toca de ser más éticos de lo que nos encontramos. El derecho laboral nos ha acostumbrado a normalizar muchísimos vicios. Y eso no es bueno. Este concurso de mentiras del que les hablaba en la sesión pasada, hay que acabar con él. Y no va a ser de un día para otro, pero va a empezar por ustedes y por nosotros. Entonces, sí les quiero hacer esta invitación a, pues, dejar una sociedad más justa y más ética de la que nos hemos encontrado. Es un tema de absoluta responsabilidad y de ética profesional. Y este momento de la historia del derecho laboral tal vez no vuelva a tener un precedente así.
Con certeza vendrán reformas ahora en el tema del teletrabajo y la subcontratación y plataformas digitales. Y vienen cosas nuevas y muy ad hoc a lo que estamos viendo en el mundo. Pero una reforma, una cirugía mayor como la que estamos viendo ahorita, se reforma la Constitución, la ley reglamentaria, los temas sindicales, adjetivos, individuales, sustantivos, donde se le pega la simulación, es una reforma sin ningún precedente. Y por más reformas laborales que hagamos en los próximos años, que seguro vamos a ver, ninguna se le va a acercar a esto. Pero sería una desgracia que con el esfuerzo legislativo, político, económico, y aunque haya sido derivado de presiones comerciales que todos conocemos, sería una desgracia que con este esfuerzo que se está haciendo de capacitación para ustedes, para nosotros, termináramos operando el sistema como se ha operado en los últimos 100 años. Yo creo que es claro que el sistema quedó rebasadísimo, ¿no? Y que por eso la exigencia comercial fue: empiecen en México a tener un sistema en el que se paguen mejores salarios, haya mejor justicia laboral, no haya simulación colectiva, los trabajadores tengan una representación real, se ataque la simulación. Otra vez, se los he dicho mucho, nos vinieron a enmendar la plana a los gringos. Ya, eso fue, ¿no? Y ya estamos aquí, ya tenemos la ley y ya estamos a meses de empezar a ver las primeras pinceladas de la instrumentación. Y felizmente, ustedes en el Estado de México van a ser de los primeros responsables. Porque aparte, ustedes están haciendo la chamba, como el Poder Judicial. Entonces, si ya estamos aquí parados, si ya nos tocó este momento de la historia, hagamos lo mejor que podamos. Seamos responsables. Dejemos un mejor derecho del trabajo que el que nos encontramos. De mi parte, les agradezco enormemente. Ha sido un privilegio de vida participar en este momento de la historia del derecho del trabajo. Asumamos la responsabilidad histórica que nos toca y dejemos un mejor derecho laboral para las próximas generaciones. Les agradezco mucho y estoy a sus órdenes. Buenas tardes.